Y has colaborado con Letras Libres, Nexos, la revista de la Universidad de México, Tierra Adentro, más lo que tengas en el cerebro carburando, porque seguro, véanlo ustedes, algo le está carburando, algo está escribiendo, quizás haya oportunidad de que nos lo cuentes. En cuanto a Almadelia, Almadelia es una fuerza de la naturaleza, ha publicado Las Noches Habitadas, que es una novela que no he leído, te la debo, pero está en mi buró. Me conseguí un ejemplar esperando turno, y tiene una novela en el candelero justo ahorita, editada por cierto sello llamado Alfaguara, cuyo título es El niño que fuimos. Publican, sin embargo, cosas que prueban lo que llevo diciendo, que es de veras una fuerza de la naturaleza. Lean lo que escribió sobre los banqueros, búsquenla en el portal, sin embargo. Sigan a ambos en Twitter. Síganme a mí también en Twitter, me llamo Ramón Córdoba. Y, bueno, mi Twitter es ese, pero también me encuentran de esa manera. Y ya me callo. Los dejo en compañía de este par. Muchas gracias. De hecho, sin calificativo. Los dejo en compañía de este par. Ellos sabrán qué hacen. Gracias. Chao. Gracias. ¿Quieres empezar tú? Bueno, pues gracias por estar aquí viernes en la noche, en lugar de estar echándose un mezcal, que es lo único digno, decente y apropiado que se puede hacer un viernes en la noche en esta ciudad caótica que tanto amaba y odiaba nuestro Carlos Fuentes, ¿no? Decía que lo que él tenía por esta ciudad era una pasión y por lo tanto a veces la odiaba a muerte y a veces la amaba de tal manera. Yo soy poco partidaria de analizar y sobreanalizar las obras de cualquier autor, autora, porque creo que a veces echamos tanto rollo que nomás asustamos al posible lector, ¿no? Mi gran ejemplo siempre es el Quijote, que todos hemos oído hablar tanto del Quijote, no habrá nadie que no diga que no ha oído hablar del Quijote, y sin embargo poquísimos lo hemos leído porque te espantan con esas pinches 1800 páginas de introducción a la obra del Quijote, que ya pues dices, no, yo creo que ya a lo mejor yo no estoy lista para esto, ¿no? Entonces, en el caso de Fuentes, yo creo que hay que ir a él y a su obra, sin demasiados análisis. Pensaba mientras, poco antes de empezar aquí, en una entrevista, en una charla que tenía, que el tema de Fuentes, la obsesión con el tiempo, la edad del tiempo, como llamó su obra al final, parecía como que tenía muy claro el tema, ¿no? Muy clara la vejez, muy clara la juventud, muy clara la circularidad, y era como que siempre se veía entero, impecable, un roble. Todo el mundo apostaba que pues se iban a morir muchos antes que él, y tómala, que se nos muere con tan buena educación que no agonizó, no padeció, nadie le cambió el pañal, pero parecería que ahí se filtra algo de la personalidad de Fuentes, ¿no? Esta eterna control, esta supuesta entereza, incluso siendo la muerte su última gran manifestación de carácter, ¿no? Pum, de una pieza. Pero sería verdad que era Fuentes tan entero, tan poco vulnerable, tan conocedor de sí, del país, ¿no? Esta cosa tan bien plantada, que yo creo que a veces eso es lo que nos ha dejado una imagen de Fuentes que tiene ahí como un halo su literatura, y luego te asomas y aquí hay otra cosa. ¿O tú qué piensas? Sí, ya que eso que comentas a mí es… digo, a mí, desde que comencé a leer a Carlos Fuentes, hay tres cosas que… No sé si esta conferencia se llamara Tema Libre. Se llama. Habría optado por alguna de estas tres, ¿no? Una es su obsesión, por ejemplo, con… perdón, voy a llegar a lo que me comentabas, pero la primera es su obsesión con los ojos verdes, ¿no? Aura.
Sí, Sus ahora que ojos verdes, pelo negro. como el personaje paradigmático de los ojos, pero en todas las novelas hay, digamos que el personaje, preferentemente mujer, que tenga ojos verdes, es la clave del libro, ¿no? Entonces es como esta, pues no sé, obsesión con estética, con el color en los ojos, ¿no? Y eso es algo que me interesa mucho de Fuentes. Otra cosa que haya escrito, los dos libros de él que más me gustan, que, bueno, no que más me gustan, que considero que son los mejores, Aura y La muerte de Artemio Cruz, al mismo tiempo, ¿no? O sea que es rarísimo, ¿no? O sea, ¿cómo escribes tus dos mejores libros al mismo tiempo? En qué momento estaba él, ¿no? Y el tercero es precisamente lo que dices, que era un personaje que estaba completamente, o que aparentaba estar completamente seguro de quién era, ¿no? Digamos que era, o yo lo concibo como el más moderno de los escritores mexicanos, moderno en el sentido de la modernidad, ¿no? Moderno en el sentido de la estructura determina la superestructura, el inconsciente al subconsciente. Él era muy historicista, ¿no? Entonces parecía, por lo menos en el discurso, estar muy claro que pertenecía a un contexto histórico determinado de la lengua, del país, de la región y de la familia, y él se explicaba a sí mismo siempre a partir de esa historia, ¿no? Y bueno, y aquí algo que a mí me hace pensar Fuentes, y digo que puede ser una tontería, pero lo digo como un marco de referencia para pensar en él, es que ¿qué determina a la obra? O sea, que el ser humano, el escritor, la persona creativa, el artista determina su obra o la obra determina al artista, ¿no? Porque pareciera, ¿no? Y es algo que él consiguió finalmente, como lo vamos a ver en los libros de historia, como una persona que estaba decidida a qué quería hacer con su obra y terminó lográndolo, ¿no? Y esa apariencia, sea verdadera o no, creo que es uno de los logros más importantes de Fuentes, que por cierto decía que no escribía autobiografía para que no lo vayan a revisar en el futuro, ¿no? Sí. Decía también que, no con el término que yo voy a referirme, pero ahora que lo mencionas, que la escritura sí es un ejercicio de autofagia, ¿no? Por ahí la última entrevista que le dio a Cristina Pacheco, meses antes de su muerte, entero todavía, pero entericísimo, como un roble lúcido, ¿no? Bien plantado, le dice a ella que escribir es, para empezar, un ejercicio terriblemente solitario, ¿no? Para ser escritor hay que estar solo, le dice, y luego que el gran costo que es poner en tu literatura estas historias es que te vas quedando vacío, ¿no? Le dice, ahí, o sea, tiene un gran costo para mí, me voy quedando como sin esto que contar, ¿no? Sin estas historias, o sea, la autofagia, que siempre digo yo, como las cucarachas que se alimentan de sí mismas y siguen viviendo. Decía Cortázar, sí, que él no quería ser un escritor latinoamericano, sino un latinoamericano escritor. Y yo he pensado mucho que Fuentes le vendría muy bien que recapituláramos, ¿no? Y en lugar de decir un escritor mexicano, porque sí creo que es más grande que eso, creo que es un mexicano escritor. A mí lo que más me gusta de Fuentes en toda su obra, y me parece que se menciona poco, es la profunda mirada que tiene de la condición humana. El cabrón además se solazaba escribiendo de lo más oscuro, de lo más terrible, ¿no? Como él mismo decía, pues es que si mis personajes son felices me pongo a bostezar, ¿no? Y los demás también. Y es que, de verdad, ¿cómo comienza Artemio Cruz, no? Para quien no lo haya leído, pero solo esto son como unas advertencias que dice, no envejezcan, es una trampa. Pero esto que empieza Artemio Cruz diciendo, yo despierto, me despierta el contacto de ese objeto frío con el miembro. No sabía que a veces se puede orinar involuntariamente. Permanezco con los ojos cerrados. Las voces más cercanas no se escuchan. Si abro los ojos podré escucharlas, pero los párpados me pesan, 2 plomos, cobres en la lengua, martillos en el oído, una como plata oxidada en la respiración. Metálico todo esto. Mineral, otra vez,
orino sin saberlo. Y sigue con una descripción de estar en ese umbral de la muerte con el cuerpo hecho pedazos, porque la vejez es un tiroteo, ¿no? O todo lo que cuenta en este libro maravilloso, que no me canso de promover, que se llama Todas las familias felices, que tiene esta epígrafe maravillosa. Ahí voy. Todas las familias felices se asemejan, cada familia infeliz lo es a su manera, y es de Tolstoy, en Ana Karenina. Hijo, los cuentazos que hay aquí, el padre, la madre, los hijos, es que no hay novela que no venga de una familia, ¿no? No hay guerra que no haya nacido en el corazón de un padre de un hijo que odia a un padre, de un hermano que odia a otro, los lazos conyugales, como la parte oscura de la condición humana que hay aquí, que más adelante les leo unos fragmentos. Y entonces pareciera que Fuentes prolijo, bien plantado, con su bigotito, su manera de hablar siempre tan correcta, ¿no? Su pronunciación impecable, luego viene aquí y hace un cagadero, literal, porque se cagan los personajes encima y se mean y babean y ¡oh! A mí ese es el Fuentes que más me gusta y por eso bebo también, entre otras cosas, ¿no? Por esta capacidad de mirar en lo oscuro, porque sí, yo creo, como muchos escritores han dicho, que la felicidad no es interesante, ¿no? No sé. Ahorita retomando, vamos a hacer una conversación elíptica como novela de Fuentes, ¿no? Volvamos. Hay porque ahorita dijiste varias cosas que me interesan mucho. Una, bueno, la entrevista con Cristina Pacheco, que creo que fue de sus últimas entrevistas en televisión. Fue en marzo. ¿No? ¿En qué mes murió? En mayo. Mayo. O sea, 2 meses antes, ¿no? Ajá. Sí, y que es una entrevista muy interesante, ¿no? Porque, digo, era imposible pensar que iba a ocurrir su muerte tan pronto, pero yo también la vi y buscando precisamente en la preparación de esta plática, encontré otra que les recomiendo mucho, que no sé si tú viste, para Televisión Española, que es una entrevista en los años 70, que es… Una entrevista a fondo. Esa mera, que es extraordinaria, ¿no? Ya que Fuentes él decía que no le gustaban las entrevistas en televisión porque era muy difícil retractarse en vivo de lo que uno dice, ¿no? Y estar muy pendiente de uno mismo. Y contaba que alguna vez que tradujeron alguna de sus novelas en Francia, la editorial le pidió que fuera a conceder una entrevista, dado que era un programa muy importante. Dio la entrevista y dice que cuando regresó a su casa, la portera del edificio le dijo algo así como: señor Fuentes, ¿sale usted? Estuvo magnífico. Y que él dijo: no, pues dije pura tontería. ¿No? Y que ella le dijo: no, yo no sé qué dijo, yo lo vi. ¿No? Y un poco eso a mí me pasó con esa entrevista de los 70s, porque él está absolutamente concentrado en lo que dice y tiene la fortuna de haberse hecho un personaje muy coherente, ¿no? Era un personaje público y él lo comprendía así y sabía cómo reaccionar. Sin embargo, habla mucho más en todas las cosas que hace, ¿no? O sea, en esta entrevista en España todo el tiempo está viendo las uñas, ¿no? Y parece que es con cierta displicencia hacia la persona que lo está entrevistando. Sin embargo, está atento, dado que responde con toda la coherencia, ¿no? Hay una parte en la que le están haciendo una pregunta y sin escuchar lo que le están preguntando, agarra el vaso y lo extiende así para: a ver, agua, por favor, agua, ¿no? Le sirven algo que yo supongo que es alcohol y les pone: no, yo quiero agua, yo no bebo, ¿no? Pero todo esto mientras está siendo entrevistado, sin cortes, ¿no? Es como y es ahí en donde se deja ver en realidad el personaje que era, ¿no? Eso. Otro aspecto que lo que decías de que era un escritor latinoamericano, ¿no? Aquí tengo una frase que él dijo al respecto. Fui muy consciente desde los inicios de mi carrera que era ridículo hablar de literatura mexicana o literatura peruana o chilena
y de que si tendremos algún sentido, una universalidad, sería dentro del amplio espectro, dentro de este idioma, y vean los adjetivos, andrajoso y mendicante, que llamamos español, ¿no? Sí, y por cierto, él no volteaba a ver la literatura mexicana, ¿no? Digo, si mencionaba a alguien, hasta que se pelearon era Paz, ¿no? Que hablaba continuamente de Paz cuando quería hablar de referencias de literatura en México. Y de García Márquez. Sí, de los que hablaba después era de García Márquez, de Cortázar, ¿no? Incluso para hablar de sus antecesores decía Borges, ¿no? Y pensando que Fuentes, como un escritor de los años 20, digamos que compartió generación, digo, con personas como Rosario Castellanos, ¿no? o Ibargüengoitia, pues, ¿no? Él se sentía completamente alejado de eso, ¿no? Él estaba fuera de México haciendo una misión por la lengua española, mucho más que por la literatura mexicana, ¿no? Eso era su concepción. Y sin embargo, decía, soy un escritor, si se me permite, ¿no? Él, cervantino, porque hablo la lengua de Cervantes, y El Quijote era uno de sus grandes libros, ¿no? Una de sus grandes pasiones. Y ahora que mencionabas lo de la entrevista esta a fondo, que sí, véanla, está muy buena, porque además el entrevistador es una cosa muy simpática, ¿no? Nuestro Fuentes en este tono así entero, y el otro que pronuncia y que dice y que exagera, pero Fuentes sigue, ¿no? Entero. Cuando el discurso del premio Cervantes, ¿no? También lo ves ahí plantado de una pieza, pausa, toma agua, pero luego su literatura no es eso, ¿no? Y él decía que él se sentía un escritor en español. Muchas veces le escuché esto en un par de entrevistas porque él podía mentar la madre en español, ¿no? O sea, él decía, si a mí me dicen, no sé, pues son alfabets, no siento gran cosa, pero si me dicen chinga tu madre, sí que me arde el pecho, ¿no? Y también yo, si quiero agredir a alguien, le digo chinga tu madre. Y eso me hace saber que soy un escritor en idioma español, que por suerte pues se fue contradiciendo de alguna manera, ¿no? A lo largo del tiempo. Decía Fuentes, entre otras cosas, que él creía que la literatura son dudas, son preguntas, no respuestas. Y a mí me gusta mucho que Fuentes insistiera en eso, ¿no? Y retomar el tema. Incluso la literatura no es ideología, son preguntas. Incluso dice que él prefiere la literatura en la que no triunfa ni el bien ni el mal, sino la imaginación, ¿no? Esta naturaleza preguntona, como voy yo por ahí citando a Atahualpa Yupanqui, que cuando le preguntaban ¿usted es creyente? Él decía no, yo soy dudante, ¿no? Así Fuentes, o sea, va hablando de esto, de dudar, de preguntar, si le hubiera tocado esta cosa de la corrección política tan como se ha acentuado en los últimos años, ¿no? Claro que le tocaron las redes sociales y tal, pero lo que ha pasado en los últimos 3, 4 años, yo no sé si pronto habrá quien se levante contra… Aquí habla de fifís, por ejemplo, ¿no? Aquí aparece ya, se habla de criadas, las mujeres tienen una naturaleza, los hombres tienen otra, y yo digo, qué bueno, qué bueno que está otra vez la imaginación, la literatura, la pregunta, no la respuesta, no la ideología. Qué bueno que está el cuerpo desesperado, ¿no? Con sus excrescencias encima. Me gusta ese Fuentes, yo creo que vuelvo al tema, ¿no? La literatura debe huir de las respuestas y ser siempre una pregunta. Sí, y mira, de lo que comentabas sobre su relación con el idioma español, que decía en efecto que él solo sabía insultar en español y hacer el amor en español, ¿no? Que esa era otra de sus vínculos con la lengua, con el castellano. Pero fíjate, creo que un poquito antes de que comenzáramos platicábamos de que, bueno, entonces Carlos Fuentes es una persona absolutamente segura de quién es, ¿no? Un escritor
que aspira a la modernidad histórica, sin embargo, cuya creatividad, en efecto, se cuela a través de sus contradicciones y preguntas, ¿no? Y una de ellas, y creo que es una de las más importantes, es su relación con el idioma español, que incluso tiene un origen complicado, ¿no? Porque decía, como ustedes saben, Carlos Fuentes era hijo de un diplomático, entonces viajó mucho cuando era muy niño. Y nació en Panamá, ¿no? Nació en Ni Panamá. siquiera nació en México. Y creció, digamos, los años en los que adquirió la lengua, vivía en Washington. Entonces, digamos que su lengua, sí, su primera lengua fue, o con la que comenzó a desempeñarse, era el inglés. Decía que su papá lo enviaba cada verano, cuando veía que él estaba perdiendo el español, lo enviaba cada verano con las abuelas a México. Amo eso. Y que tenía que tomar clases de español, entonces que él decía que las vacaciones era algo que existía solo en las novelas de Mark Twain, ¿no? Y bueno, cuenta además que ya siendo un poco más grande, no sé, 10, 11 años, estaba una vez en Texas con su mamá en un restaurante, hablando en español, y que una mesera les dijo que no hablen esa lengua sucia, ¿no? Entonces, digamos que desde niño ya tiene una relación complicada con el español conceptualmente, y que luego se hace más notoria conforme va creciendo, porque, y esto que ponía yo de idioma mendicante, ¿no? O sea, que él se refiere así al español, tiene algo también de fondo de esta contradicción, que se siente cómodo con el español hablándolo. Otra cosa importante es que decía que no podía crear cómodamente en México, ¿no? Porque entonces el español servía para pedir el café, para leer el periódico, para contestar el teléfono, que necesitaba que el español fuera algo exclusivo del lugar en el que él estuviera, entiéndase por eso la sala de su casa, la biblioteca, ¿no? Entonces es siempre una dicotomía. Bueno, y la otra, que eso también es interesante, pues que él pensaba que el inglés era una lengua que ya tenía grandes maestros, era una lengua en la que no era interesante participar porque ahí ya estaba escrito todo, ¿no? Que era una lengua históricamente para la literatura más valiosa que el español, ¿no? O sea, algo así como, no hubo escritores, estuvo Cervantes y de ahí Pérez Galdós, ¿no? Entonces hay 3 siglos de historia que hay que rescatar, y eso va al segundo punto que tú dices, que es el barroco de Fuentes, ¿no? Que es la continencia verbal, ¿no? O sea, estas salidas. Exacto. Oye, eso de las abuelas, también luego empezó a repetir en las entrevistas que él creía que las grandes novelistas son las abuelas, ¿no? Porque son chismosas, porque son mal habladas, porque cuentan lo que no cuentan los papás y porque son muy fantasiosas. Y se refería a sus abuelas cuando lo mandaban a México, y cuenta que con ellas aprendió el mejor español, ¿no? Y yo creo que cuando la identidad se construye en más de una lengua, a mí me parece muy afortunado, y yo creo que eso es lo que le pasó a Fuentes, me atrevo, ¿no? Este fragmentito que quizá todos hemos leído, de La región más transparente, donde además hace gala de una capacidad de habla, parece una obra de teatro. Una familia, los Obando y los, ¿cómo se llaman los otros? Los Zamacona y todos, el Junior, todos hablan distinto y hablan como si lo hubiera escrito, por eso le gustaba también el tema del cine, ¿no? La posibilidad de escribir guión de cine, pero sí que tenía una gran sensibilidad para captar diferentes formas, ¿no? De hablar. Este fragmento de La región más transparente, aquí caímos, ¿qué le vamos a hacer? Aguantarnos, mano. A ver si algún día mis dedos tocan los tuyos. Ven, déjate caer conmigo en la cicatriz lunar de nuestra ciudad, ciudad puñado de alcantarillas, ciudad cristal de vaos y escarcha mineral, ciudad presencia de todos nuestros olvidos, ciudad acantilados carnívoros, ciudad dolor inmóvil, ciudad de la brevedad inmensa, ciudad del sol detenido, ciudad de calcinaciones largas, ciudad a fuego lento, ciudad con el agua al cuello, ciudad del letargo pícaro, ciudad de los nervios negros, ciudad de los 3 ombligos, ciudad de la risa gualda, ciudad del hedor torcido, ciudad rígida entre el aire y los gusanos, ciudad vieja en las luces, vieja ciudad en su cuna de aves agoreras,
ciudad nueva junto al polvo esculpido, ciudad a la vera del cielo gigante, ciudad de barnices oscuros y pedrería, ciudad bajo el logo esplendente, ciudad de vísceras y cuerdas, ciudad de la derrota violada, ciudad del tianguis sumiso, carne de tinaja, ciudad reflexión de la furia, ciudad del fracaso ansiado. Sigue y sigue. Tuna incandescente, águila sin alas, serpiente de estrellas, aquí nos tocó. ¿Qué le vamos a hacer en la región más transparente del aire? Se desgranaba el lenguaje, ¿no? Y yo leo esto es del 57, 58, y esta sigue siendo la Ciudad de México. Es infinita, inmensa, horrible, maravillosa, apestosa, luminosa, y está aquí. A mí me parece que para quienes digan que Fuentes no tenía talento, yo no sé si lo tenía, pero sí que era muy trabajador, ¿no? ¿Cómo le chingaba? O sea, ¿cuántos títulos habrá publicado sumando novelas, cuentos, ensayos? ¿Cerca de 50? No paraba. 62. La verdad es que sí le chingó. Y muere y tenía, creo que 3 o 4 en el tintero. No paraba. Y yo creo que eso se nota. Y miren que esto pues es lo primero, ¿no? Pero no hay, o sea, tú te asomas al párrafo que sea y dices, este cabrón, yo me retuerzo de la envidia. El lenguaje, este desbordamiento total, ¿no? Sí, hay dos, qué bien que vamos tan, o sea, digo, lo que vas diciendo es más o menos por donde yo también tenía los mismos intereses. Digo, ahorita señalaste dos cosas que son interesantes. Su relación con México, que desde luego, bueno, queda fundada desde los días enmascarados, pero que que se cumple, ¿no? Por primera vez en la región más transparente, y sí, estoy de acuerdo contigo, su talento es inobjetable, ¿no? O sea, tiene unos párrafos extraordinarios y ya, ¿no? Que es lo que uno busca cuando escribe. Entonces, bueno, eso ahora voy también, pero quería tomar lo que decías de la disciplina, ¿no? Porque tengo un párrafo aquí precisamente de lo que él pensaba sobre la disciplina. Dice, no sé cuál es la extensión de mi talento, pero desde niño supe que si no había disciplina, no habría obra literaria. México, Latinoamérica en general, es un lugar de promesas. Hay demasiadas promesas y muy pocas realizaciones. Pertenezco a una generación de escritores latinoamericanos que entendieron el problema de la disciplina como esencial para la creación literaria. Mi generación y la que me precedió, todos hemos tenido una conciencia muy clara de que no somos la culminación de nada, sino el principio de algo. Nuestra literatura sigue siendo pobre en comparación con el cuerpo riquísimo de las literaturas francesa, alemana o inglesa. Hay que empezar con disciplina, integridad, probidad en la creación del lenguaje y en el ejercicio de la imaginación para sentar los cimientos de lo que puede ser una gran literatura en el futuro. Y también ahí, hilando a lo mismo a la disciplina, él decía que, bueno, en algún momento, me enteré, vivió con Alfonso Reyes en Cuernavaca, ¿no? Sí, sí. De chiquitín, ¿no? La esposa de Alfonso Reyes lo arrullaba. Sí. Y él decía que bueno, que siempre veía a Alfonso Reyes, pues ya pues salían juntos a pasear, iban al cine, o sea, como que tenían una vida muy divertida en Cuernavaca y que él no sabía cuándo escribía Alfonso Reyes, ¿no? Y que se dio cuenta algún día, además porque Carlos Fuentes era joven, entonces iba de parranda en las noches, ¿no? Y se le despertaba tarde. Y que un día se dio cuenta, por algún insomnio o lo que fuera, que a las 5 de la mañana todos los días se despertaba Alfonso Reyes para escribir de 5 a 8 o 9, ¿no? Y entonces ya poder dedicar el resto del día a otro tipo de actividades y a distraerse, ¿no? Y eso fue algo que al parecer hizo Carlos Fuentes siempre, tal vez no tan madrugador, pero bueno, aspiraba a escribir 6 o 7 cuartillas diarias, ¿no? Entre las 8 y las 12 del día. Entonces eso es visible en su trabajo. Sí, cuenta que llegaba de la parranda a las 5 de la mañana y veía la luz prendida en la habitación de Alfonso Reyes, chingándole, ¿no? Y por ahí tiene, en muchas de las conferencias, clases magistrales que dio, da como su decálogo para ser escritor, ¿no? Y lo primero que dice es,
disciplina. O sea, escribir se aprende escribiendo, como a cantar se aprende cantando. Las novelas no se escriben solas, hay que escribir, y por eso cuenta que a veces prefería no estar en México, porque aquí, entre que se levantaba, el desayuno, 4 horas de comida, 2 horas de tequilas, luego la cena, que terminaba a las 2 de la mañana, pues a qué hora se iba a levantar, ¿no? Y lo segundo que decía es, hay que leer mucho, leerlo todo y leerlo ya, ¿no? Y yo creo que era un gran lector, o sea, no, pues sí, este oficio, esta enfermedad de escribir, pues está hecha de eso, ¿no? De la disciplina, de no rendirse, de querer estar ahí escribiendo y de la lectura. Yo creo que Fuentes sí que tenía eso. Quiero preguntar cuánto tiempo tenemos para estar tú y yo aquí, porque pues a lo mejor alguien quiere preguntar algo y tenemos el tiempo. ¿Nos quedan 15 minutos? Bueno, yo quiero introducir un último tema con una lecturita y te paso el micrófono y a lo mejor ya, que es sobre el sentido del humor, que claro que tenía un gran sentido del humor Carlos Fuentes, claro que tenía un gran sentido del humor. Y yo ahora que lo volví a revisar para esta charla, creo que hay que leerlo en voz alta. Por las novelas corales, ¿no? O sea, estas muchas voces que hay en sus novelas, como cuando uno lee a Cervantes o a Shakespeare, o la poesía, que hay que echarla para afuera, ¿no? O sea, no, es muy difícil disfrutar un poema si no lo lees en voz alta. Y la prosa de Fuentes, este desbordamiento, y luego sus personajes, cuando ya te los masticas en voz alta es que te mueres de la risa, ¿no? Del gran sentido del humor que tenía, y lo crítico y lo ácido y lo ojete que podía llegar a ser para hablar de, pues prácticamente de cualquier tema. Sí, Hay sí, aquí, sí, sí. en Todas las familias felices, un cuentito que se llama Los lazos conyugales. Perdón por el comentario malacopa, pero pues es viernes. Y entonces, les leo nada, aquí es una pareja y dice: estamos solos, tú y yo, marido y mujer, recién casados. No nos hace falta nada, no dejes entrar a nadie. Corte A, esa misma pareja: ¿sabes lo que me irrita de ti? Dime, Álvaro, tu voz educada, tu voz tan educada. ¿Y sabes lo que no soporto de ti? Tu intimidad. Tu intimidad me fastidia para acabar pronto. Necesito dormir con la ventana abierta. Ciérrala, necesito aire fresco. Aquí huele a circo. Me va a dar pulmonía. Ciérrala. Mira qué desastre el baño. ¿Por qué no guardas tus maquillajes en otra parte? ¿Por qué no limpias el lavabo después de rasurarte? Mira el jabón renegrido, mira tus pelos, mira mi cepillo lleno de tus pelos oxigenados. Pon la toalla a secar, extiéndela, no la dejes así nomás aventada. Pon un tapete fuera de la tina de baño, no riegues el piso. Ayer me resbalé y casi me desnuco. ¿Por qué gastas tanto papel del excusado? ¿No prefieres limpiar tu sedoso y arbitrario culo con Kleenex? Ya no uses más mis navajas para rasurarte los sobacos, me las dejas llenas de pelo. Pero si solo uso la que ya tiraste a la basura, ¿por qué no te haces una depilación permanente y dejas de fregar? ¿Por qué me cambiaste el orden de las camisas? Para facilitarte la vida. Azules aquí, blancas allá, las de manga corta a un lado, las de sport al fondo, porque las usas menos. ¿Quieres que yo te clasifique los calzones, los brasieres, las pantimedias? Porque tú sí puedes arreglar mi closet y yo el tuyo no, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es mi intimidad, Álvaro. Y yo no tengo intimidad, Cordelia. Es distinto, es distinto. Bueno, hay 2 etapas de este cuento aquí, de unos personajes circulares que vuelven y vuelven. Esa misma que está con un tal Leo, que aparece en otro cuento, que aparece en otro cuento. En la región más transparente hay unos diálogos, de verdad yo me senté en la cama así de la risa. Hay que volver también a eso, ¿no? A ese Fuentes, a ese humor, que es como todo buen sentido del humor, una manifestación de inteligencia y una salida, una capacidad de burlarse de lo que se supone que es intocable, ¿no?
Sí, digo, nada más digo, para cerrar y dar pie a los comentarios o dudas que ustedes tengan, y partiendo de los consejos que comentabas de Fuentes, hay otro que él daba, y no sé si en ese decálogo, pero que a mí me queda muy presente, que retomó de Hemingway, es que cuando él terminaba de escribir una jornada, no cerraba el capítulo, o no, o sea, porque de otra manera era muy difícil retomar al día siguiente. Y creo que un poco, o sea, eso repitió él en su obra, ¿no? Su obra es un diálogo de un libro con el otro, ¿no? Y ese propósito es muy claro. Y mi sugerencia, bueno, o a mí lo que me gusta mucho de Carlos Fuentes es esto. Entonces era una persona con una gran certidumbre sobre quién mismo era, y tenía tanta certidumbre que incluso se creó sus contradicciones a partir de las cuales podría ser una persona creativa, ¿no? Y resumiendo, era el español, que tenía una relación de ambivalencia con él; la otra era México, ¿no? que siempre se asumió como un escritor, bueno, de identidad mexicana, pero siempre se sintió muy orgulloso de poder ver México desde fuera, ¿no? Él decía: alguien que no hubiera crecido fuera de la Ciudad de México no habría podido escribir La región más transparente, ¿no? Eso era lo que él pensaba sobre su propia relación con México. La tercera creo que es precisamente estar entre la cultura occidental y la mesoamericana, ¿no? Entonces vuelvo al sujeto moderno que se forja a través de determinaciones, pero que tiene una idea circular del tiempo, ¿no? que es típico de las culturas mesoamericanas. Y el último es también una cultura que entra en conflicto entre lo liberal y lo católico, ¿no? El papá era liberal, la mamá era católica, y él decía que él comenzó a escribir cuando fue inscrito en una escuela de maristas, que creo que era el Colegio México, ¿no? Por cierto, cuando conoció lo que era el pecado, ¿no? Si no se podía hacer, pues se tenía que escribir, ¿no? Y que ese fue uno de los motivos que lo llevaron a comenzar con el ejercicio de la escritura. Y retomando lo del humor, yo también creo que es uno de los grandes humoristas y está poco apreciado como tal. Y digamos, la novela que a mí más me gusta de Carlos Fuentes, que creo que es la que cierra su mejor etapa, es Cristóbal Nonato, que además es como la culminación de su talante cómico, ¿no? De verdad es una comedia que dentro de su barroquismo y sus párrafos muy sustanciosos está envuelto en comedia que va desde comedia muy intelectual hasta comedia de plano escatológica, ¿no? Es decir, que en realidad no tenía o sea, no se iba poniendo tabús para la escritura. Bueno, pues es que, o sea, ahora que te escucho, digo, claro, la contradicción es una gran señal, ¿no? De creatividad, de inteligencia. Sería de hueva un autor que uno pudiera encajar perfectamente, ¿no? En un esquema, en un tono. Y es que Carlos Fuentes es eso, son muchos autores en uno, de muchas maneras, de muchas etapas, con sus contradicciones. Y yo por eso creo que él dijo, ¿no? La posteridad se basta a sí misma. En esa entrevista le dice a Cristina Pacheco, pero yo sí creo que quizá dentro de 100, 200 años, que se siga hablando de Carlos Fuentes, no solo en México, irá quedando cada vez más claro que sin duda es un autor parteaguas de este español, ¿cómo? ¿Desarrapado o qué? Mendigante. Bueno, vamos, yo creo que si alguien tiene algo que comentar, preguntar, ¿no? O rolen la pachita de mezcal, o no sé, cooperen, convivan. Estaría bueno, sí, por ahí. Y esto sí es agua, ¿verdad? Buenas noches. A mí las novelas que más me han gustado es sí precisamente La muerte de Artemio Cruz y Las buenas conciencias. No sé si la segunda porque la situación de aquel hijo que tiene una mamá que realmente no es su mamá, y el enojo de su tío porque no quieren que le digan la verdad, tal vez también pasó en mi familia, ¿no?
Me parece un gran escritor. No sé si ustedes pudieran comentar, aparte de Cervantes, cuáles otros autores veía como sus grandes fuentes, así de fuentes. Pues bueno, él se refirió siempre a Faulkner, ¿no? Como uno de sus grandes autores. No sé quién más me venga ahora. Tolstoy, Dostoyevsky. Sí, Les añado uno, Carlos Dickens. Carlos Dickens se sabía de memoria el comienzo de Historia de dos ciudades. Era el mejor de los tiempos, era el peor de los tiempos, todo eso. Y Dickens, y aparte, Víctor Hugo, sobre todo Los Miserables. Ah, Y- bueno. Sí, y había otro, que eso es otra característica, algo que me gusta mucho de Fuentes es que no le tenía ningún temor a las influencias, ¿no? Es más, hablaba descaradamente de ellas en las propias novelas. Y alguien que le gustaba mucho a él también era Laurence Sterne, ¿no? El Tristram Shandy y también Diderot, Jacques el Fatalista, ¿no? Que son como estas novelas, precisamente como Cristóbal Lonato, que es una historia que es contada por el feto, pues, ¿no? Entonces parten de ahí, ¿no? Y en sus novelas hace genealogías, ¿no? Esta novela viene de, ¿no? Bueno, Aura, que también lo comentaba y que le fue criticado, pero por los papeles de Aspern, ¿cómo se llama? De Henry James. Que era sospechosamente parecido, ¿no? Y que él estaba de acuerdo, ¿no? Claro. Y el cine, ¿no? El Ciudadano Kane dice que fue su modelo para la muerte de Artemio Cruz. ¿Alguien iba a preguntar algo más? ¿O a comentar? ¿No? Hola. Bueno, junto con García Márquez anduvieron por ahí intentando, a ver, adaptó a En este Rulfo. pueblo no hay ladrones. Ajá, El Gallo de Oro, el Gallo de Oro, pero sobre todo Los Caifanes con Juan Ibáñez. exacto. De Los Caifanes, llegué a decirle que qué tal que convirtiera ese guión en novela. Me dijo que amable como era, pero también franco como era, porque si no me manda el carajo, ¿no? Me dijo, puede ser, y creo que se le quedó en el tintero, convertir el guión de Los Caifanes. Véanla, está disponible en YouTube, Sí. completita, con Julissa, con Enrique Álvarez Félix, con Sí, Óscar Chávez, el con mismísimo ciertos Óscar históricos del cine mexicano. Es una peliculaza. Y ahí quedó el trabajo para guión, hasta donde lo conozco. Espero haber respondido. Pues fue un placer. Leamos a Carlos Fuentes. La verdad es que nada de lo que digamos aquí, como siempre digo, la literatura no es hablar del taco, sino comerse el taco. Entonces es la experiencia personal, es lo que a cada uno le va a pasar cuando se lo encuentre. Háganse el favor y léanlo. Sí, y bueno, desde luego invitarlos a comprar sus libros, digo que eso es algo importante, ¿no? Que sea un autor que se siga leyendo, que tome que se revitalice a partir de los lectores. Digo, las novelas, las que mencionamos, y yo también les recomiendo, y sobre todo por barato, compré este libro. Gran criterio, gran criterio. Sí, o sea, cuesta aquí 10 pesos, ¿no? Y es un libro de una selección de entrevistas que hizo Jorge Fernández, editada por el Fondo de Cultura, que se llama Carlos Fuentes, Territorios del Tiempo, y me divirtió muchísimo. Digo, es el primer libro que compro con 10 monedas de 1 peso. Entonces, bueno, pues ahí está queda la recomendación. Muchas gracias, Alma. Gracias a ti, un placer total. Gracias.